Hola, buenos días. Indudablemente estamos asistiendo a un cambio de paradigma respecto al dolor, ¿no? Cuando alguien siente dolor en cualquier sitio, en el codo, en la cabeza, en el pie, intuitivamente damos por sentado que está pasando algo que es negativo, ¿no? Y que pone en riesgo la integridad de los tejidos de la zona. Con lo cual damos por sentado que el dolor nos informa de lo que está pasando allí donde duele, ¿no? Esto lo hemos interpretado siempre así y los pacientes lo interpretan lógicamente así porque todos actuamos, vivimos, opinamos en base a lo que aparentan ser las cosas, ¿no? Y bien, bueno, pues el dolor hasta ahora pensamos que era eso. Cuando no encontrábamos nada, una lesión o cualquier daño en la zona donde sentimos el dolor, pues tendíamos a pensar, bueno, es un dolor psicológico, imaginado, poníamos incluso en duda la realidad del daño, de que algo fuera mal. Y hoy en día pues hay mucha evidencia acumulada de que no necesariamente tiene que haber daño donde sentimos dolor, ¿no? Bien, bueno, esto es un cambio radical respecto al concepto, la interpretación de lo que significa sentir dolor y afortunadamente, pues, y sobre todo desde la fisioterapia, pues se está produciendo el asumir ese cambio y afrontar el tema del dolor desde una perspectiva totalmente opuesta a la anterior, ¿no? Y entonces la base de toda esa interpretación nueva y ese afrontamiento nuevo es que dolor no es igual a daño y que cuando aparece el dolor al intentar movernos, eso no quiere decir que la zona donde sentimos el dolor la estamos poniendo en riesgo y que si duele al hacer algo no tendremos que hacer ese algo, ¿no? Ahora sabemos que cuando no hay una lesión objetiva, lo que tenemos que hacer es movernos y no hacer caso al dolor desde la certeza de que no ponemos en riesgo la integridad de los tejidos y que además todos los tejidos necesitan actividad, o sea que lo que no se usa se degrada, entonces eso sirve para todo el aparato musculoesquelético y para todo el organismo en general. Es saludable la actividad, no necesariamente en forma de ejercicio sino simplemente tener un objetivo en la vida y conducirse libremente hacia ese objetivo, o sea, moverse. Bien, pues esto nos identifica, este cambio de paradigma, a muchísimas propuestas que hoy en día están surgiendo en relación al afrontamiento, a la interpretación y la solución del dolor crónico en ausencia de un daño. Y a veces nos han llegado noticias, bueno, de que en Goy Group ponemos el acento en las creencias, bueno, que cuando alguien, yo qué sé, pues tiene migraña por decir algo, y lógicamente no tiene nada en la cabeza, pues que nosotros lo que hacemos es, tu cerebro está equivocado, y porque actúa como si hubiera un peligro, pero no lo hay. Entonces, nada, explicamos esto es así, tu cerebro está equivocado y ala, ya te puedes ir. A ver, el siguiente y tal. Pues nada, eso no es así de simple, eso sería una simpleza. No es así. Cuando el organismo actúa frente a algo como si contuviera una amenaza, aunque no la contenga, eso sí que es un error de atribución, por supuesto, ¿no? Pero la resolución de ese error no es tan sencilla. Lo que nosotros recibimos en la conciencia, en este caso el dolor, es la forma en que el organismo integra todo el proceso de atribución de valor negativo o positivo y que expresa un relato, una narrativa, que es algo complejísimo, porque integra
todo lo que ha estado haciendo, interactuando con el entorno y tal, ¿no? O sea que cualquier contenido de conciencia integra elementos sensoriales. En este caso, los sentidos no están informando de que algo esté dañado, cuando no hay nada dañado, lógicamente. Y el dolor es la consecuencia de un proceso de aprendizaje que ha generado un error de atribución, pero que el organismo actúa como si eso fuera así, ¿no? Y eso tiene elementos sensoriales, no hay informe de daño, la realidad es que no hay nada dañado, pero luego hay un error de atribución, unas creencias, unas cogniciones erróneas, una atención centrada en el interior del organismo, donde se siente el síntoma, un impacto emocional, una interpretación de lo que está pasando, unas conductas que están hipotecadas porque el organismo actúa sobre la base de un error de atribución, ¿no? Y eso implica un trabajo a veces muy en profundidad y con muchos elementos, y la figura del profesional ahí es fundamental, ¿no? Hay gente que no necesita tanta intervención y simplemente cuando se da cuenta del error del proceso, hace un clic y todo se desbarata, como esos castillos de naipes que quitas una carta de la base y se cae todo el edificio, ¿no? Se va a freír puñetas todo, ¿no? Pero el concepto de creencia o de cognición es fundamental, y hay que distinguir lo que son las creencias del individuo de lo que es la creencia del organismo, ¿no? Por ejemplo, el cáncer es un error de atribución por parte del sistema inmune, ¿no? Hay una colonia de células que están desarrollándose según sus propias reglas, han conseguido reprimir la expresión de genes prosociales, y entonces pues la célula se divide como si estuviera en una fase de regeneración de tejido, pero que no hay que regenerar nada, sino que están libremente reproduciéndose, ¿no? El sistema inmune no reacciona y no actúa como si fuera una pandilla de delincuentes. Tiene recursos para eliminarlos, pero comete un error de atribución, ¿no? El error de signo contrario estarían en las enfermedades autoinmunes o la alergia, o sea, que el organismo aprecia amenaza en un conjunto de células, puede ser la del riñón o las células que producen insulina, etcétera, y las destruye. Y puede matar con ese error de atribución, ¿no? Bueno, pues la red neuronal tiene ese mismo riesgo, que atribuye erróneamente amenaza cuando no la hay, y otras veces no ve amenaza cuando sí la hay. En el terreno, por ejemplo, de las adicciones, pues el organismo puede estar empeñado de por vida que consumas de forma compulsiva e inevitable, pues lo que sea, ¿no? Comida o tabaco, alcohol o drogas o fármacos o lo que sea, ¿no? O sea que muchas veces la presión del organismo para generar una conducta por parte del individuo está apoyada en un error de atribución, en un sistema de creencias que hay que corregir. Lo mismo que cuando alguien está equivocado en algo, pues si ese error es la causa de todo, pues hay que empezar convenciendo de que está en un error. Pero no basta solo con decir estás es un error, sino que luego hay que ayudar a deshacer todos los automatismos y todos los patrones que ha generado ese error de partida, todos los sesgos de confirmación, etcétera, ¿no? Y eso es un meollo que a veces es complejo y exige una experiencia considerable y tal. Y cada paciente puede ser distinto y tal. Entonces yo creo que en Goi Group pues somos conscientes de que eso es así. Y claro, yo escribo libros para poner en evidencia los errores de atribución, pero luego con el libro uno pues, puede releerlo
puede reflexionar y es un trabajo que es importante, pero a veces necesita hacer un trabajo de reorganización de todo el organismo, de patrones de movimiento, tiene que hacer control de impacto emocional respecto al dolor y tiene que saber muchas más cosas, y eso a veces exige un acompañamiento ya individualizado, ¿no? Yo sé que hay muchos profesionales que han asumido el cambio de paradigma y están actuando de la forma que ellos consideran más conveniente para sus pacientes, y eso está ayudando a muchísima gente. Pero en Gold Group no nos limitamos a decir eso es un error y ala, corrige el error y ya verás que bien. No, no es así. Si alguien cree o dice que nosotros le damos demasiado valor y somos unos simples que decimos, bueno, pues estás equivocado y mira, ya está. No, no, ni siquiera empezamos así, porque no es así. O sea, no puedes alguien que está metido en una situación de dolor u otro síntoma invalidante y te cuenta la historia, le haces, bueno, ¿qué me cuenta, doctor? Bueno, pues tienes un error y lo corregimos y ala, ya te puedes ir. A ver, no somos tan gilipollas, perdón por la expresión. Que tengas el día que te mereces.